Buenos días. Bueno, vamos a hacer un vídeo para resumir la actividad, para resumir la actualidad también, porque la verdad siempre se abre camino. Esto no es ninguna fachosfera, no es ningún bulo, y la verdad siempre prevalece ante el mundo socialista, comunista, populista que tenemos presidiendo el gobierno de España. Pedro Sánchez debe de presentar la dimisión inmediata y ser cesado por su propio partido. Es algo aberrante las mentiras a las que nos somete al pueblo español y cómo fabrica las cosas en la mentira ante la impunidad de todo el mundo, y Pedro Sánchez ni dimite ni es detenido. Ante la denuncia, ante la querella presentada por Manos Limpias, que todo el mundo socialista añade, paréntesis, organización de extrema derecha, se tendrían que eliminar esa coletilla, porque Manos Limpias es una asociación lícita que presenta una querella y que es admitida a trámite. Después ya se asignará a un juzgado de instrucción, pero es admitida a trámite. La coletilla D creo que sobra. Entonces resulta que el día que Pedro Sánchez está en el Congreso desencajado, el día que Pedro Sánchez comunica a los españoles: me retiro a reflexionar porque ya los bulos que hay sobre mi mujer, las mentiras sobre mi familia, yo una persona enamorada, estoy ya muerto. Me ha rendido la fachosfera ante mi justicia, mi libertad, mi familia, la ultraderecha me ha hundido y me retiro a meditar qué es lo que hago en mi vida, qué es lo más importante en mi vida, si mi familia o aguantar toda esta mierda, toda esta basura, toda esta mentira. Mentira, señor psicópata, mentira según ególatra, lenguaje muy propio comunista, en parte verdad. Usted sabía plenamente esa misma mañana que después se emite la carta en Twitter, había recibido en su casa en la Moncloa su señora, Begoña Gómez, la carta de la Policía Nacional donde se le comunicaba que era investigada. Y él a la tarde hace una carta de amor, sabiendo que es investigada, que se la han dado por la mañana. Esto, ¿quién tiene que cesar a Pedro Sánchez? Literalmente así. Y ese mismo día, a las 15:30, Camacho ya estaba personado como abogado en el juzgado, cuando a las 12 había recibido la carta a su mujer como investigada. A la tarde, horas después, dice todo esta parafernalia. 5 días en silencio. El lunes va a visitar al rey con su séquito, a decirle: su majestad, continúo, todo, sabiendo que todo mentira. Continúa y dice que va a luchar contra la fachosfera, que va a luchar contra esta basura. Es que es alucinante. Al final, pues claro, ahora el juez Peinado pues levanta el secreto del sumario porque todo se filtra allí por la fiscalía, todo se compra y se vende, todo lo tiene la cadena SER y El País, lo filtra como le da la gana, lo cocina como quiere, tipo Tezanos, levanta el secreto del sumario, ya nos enteramos de todo, fechas, horas. Entonces, todos son bulos, todo es fachosfera, y no. Aquí desde el 16 de abril, Begoña Gómez está en diligencias previas como investigada. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué es lo que le queda a Pedro Sánchez? Bueno, controlar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es quien nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Es lo único de lo que queda. Puede haber algún juez díscolo. Supongamos que estas diligencias previas, que aún les queda mucho recorrido, pues si pueden demostrarse que hay delito o no, supongamos que estas diligencias previas terminan en una apertura de juicio, entonces tienen que nombrar un juzgado. Pues claro, Pedro Sánchez tendría que controlar ese juez. Y aún no lo controla porque el Consejo General del Poder Judicial es el que nombra a los jueces del Supremo y no lo controla Pedro Sánchez, el Supremo. Está nervioso, quiere matar a todo el mundo. Bueno, ante esto, bueno, sin dirigir España, sin gobierno, pues se dedica, después que se ve arriba de los 5 días de mentir, pues a hacer los bulos de Argentina,
y ahora de Israel, unas cortinas de humo que nos está dejando a la altura del betún. O sea, el lío con Argentina, bueno, Milei va a ir a su marcha, a intentar arreglar su país, ahora no tenemos embajador, tal, pero el tema de Israel, ahora España ayer, que si las fronteras de la 67, que si desde el río hasta el mar, que si es más grande que nadie con Irlanda, Luxemburgo, ¿por qué no hacemos lo mismo que Alemania o Inglaterra o Japón o Estados Unidos? ¿Por qué no nos quedamos a hacer lo que hagan los demás, los países importantes del mundo? ¿Por qué? Porque es una cortina de humo. Y por más que se empeñe Pedro Sánchez en la declaración ayer ahí institucional, en 2 idiomas y tal y cual, es como para desviar la atención del tema central, que es el caso de su mujer, que afecta a su familia, a su persona de manera directa, pues no lo va a intentar desviar. Somos el hazmerreír de España ahora con estas 2 cortinas de humo, con el tema de Argentina y Palestina. ¿Qué se va a inventar hoy para que de repente no haya nada de qué hablar y se tenga que hablar del caso Begoña Gómez? ¿Qué se va a inventar hoy? Está poseído porque algo se tiene que inventar y de hecho verán cómo se lo inventa. Entonces, la Fiscalía Europea, dado el tema que nos ocupa de Begoña Gómez y esta mafia tan impresionante como una persona sin tener carrera llega a codirigir una cátedra, a estar ahí gestionando cómo enseñar a pedir subvenciones, sociedades, empresas, una persona sin titulación ninguna, ¿cómo llega a ese puesto? ¡Qué meritocracia! ¿Cómo ha conseguido? Pero que es increíble cómo lo ha conseguido, ¿eh? Bueno, el tema es que la Fiscalía Europea ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que le envíe de manera urgente toda la documentación para investigar si, porque siempre estamos hablando de dinero público. Aquí al final hablamos de dinero público. El Instituto de Empresa y Africa Center o esta cátedra de la Complutense al final se venderán con subvenciones, patrocinios privados, tal cual, pero que estos que patrocinan privado, a la vez que te patrocino por un lado, luego alguien me tienen que dar por otro. Entonces, al final siempre aparecen las subvenciones públicas. ¿Y qué ocurre con el Estado? Que el Estado no tiene dinero, que las subvenciones públicas que el Estado da, que regala para hacer cursos de formación de esto, cursos de formación de lo otro, antes hace años eran cursos de contabilidad, cursos de nóminas, ahora son cursos de gestionar ayudas europeas, todo eso son dinero público, el que al final revierte por otro lado. Y pues dinero público que como España no tenemos, lo debemos todo, pues que también viene de Europa. Entonces ahora, bueno, las adjudicaciones de Barrabés y todas sus empresas, que desde que conoce a Begoña Gómez y da clases en la Cátedra Fantasma, pues de repente en los últimos 2 años se han adjudicado en 2 años más de 20 millones de euros. Pero no para que haga algo que a él le cuesta 18 y gana 2. No, no, no. 20 millones de euros para que dé clases teóricas de marketing y de cómo pedir subvenciones a Europa. Y para eso el gobierno de España suelta 20 millones de euros. Para que otros escuchen a Barrabés. Le adjudica 20 millones de euros. ¿Cuánto ganan de esos 20 millones de euros? Pues el 60 al 70% de la facturación. Claro, ese dinero de estos fondos que tiene Red.es, que da, uno los imparte para el Consejo Superior de Deportes, otros para Renfe. Ese dinero todo al final viene de Europa. Entonces la Fiscalía Europea va a ser implacable y ha pedido toda la información al juez para ver si hay desvío de dinero público de manera subjetiva, de manera cualificativa, de manera superflua, como ocurren las cosas siempre que hay un gobierno socialista, ¿eh? Entonces, la UCO sí que ha presentado un informe preliminar, porque ahora es público, hay más de 2 tomos ya de documentación, en el que dice que de momento no tiene ninguna prueba de que un audio, un WhatsApp, un correo, de que haya una relación directa, o sea, no hay una prueba. A ver cómo probamos esto. Claro, pues esto va a ser difícil de probar. Sí que es cierto que a raíz de dar Barrabés cursos y sobre todo a raíz de las cartas de recomendación, a raíz de eso se ha incrementado por 4000% lo que el gobierno ha adjudicado a este señor.
a raíz después de las cartas de recomendación. ¿Pruebas van a encontrar? No. Pero esto no es suficiente actuación indiciaria de que a raíz de las cartas a Barrabés le conceden un montón y que esas cartas además son un elemento de los cualitativos para que te lo den. Es decir, que si alguien dice por ti que eres muy bueno, pues esos son X puntos. Pues aquí lo tienes, estos puntos. ¿A cambio qué recibe Begoña? Bueno, de momento recibe que lleva 6 años cobrando como si fuera el rey del mambo sin ser nadie. Además de ser la presidenta del gobierno, por mucho que a él la llamaron de otra manera. Entonces, la UCO, esta noche pasada, según informan ahora a primera hora, ha ido al Consejo Superior de Deportes con sus cubiertos a por todos los contratos, porque son cientos y cientos de contratos, para estudiarlos esta noche, acelerando sus actuaciones, porque con la fachosfera del Partido Socialista, de la cadena SER y del País, de decir que la UCO pues no había encontrado nada, pues la UCO ahora está redoblando su trabajo. Esta noche pasada ha entrado en el Consejo Superior de Deportes a buscar todos los contratos que no se los dan. Lo mismo que decía el informe, que era preliminar porque le faltan montones de documentación que no se la dan. Entonces tiene que entrar ya con el mandamiento del juez y tiene que entrar por la noche. Entonces, ayer para más INRI, Pachi López, Zurriago él, tipo Oscar Puente, en el Congreso de los Diputados le preguntan por el tema y dicen que él cometió un lapsus y llamó a Begoña Gómez la presidenta del gobierno. Ojo, cuidado. Llamó a Begoña Gómez la presidenta del gobierno. Entonces, bueno, hasta aquí un poco esta es la información de actualidad. La UCO redoblando sus pesquisas. La Fiscalía Europea lo mismo, redoblando sus pesquisas para investigar a ver en qué se ha gastado el dinero público, en qué, en algo con contenido real o en mafia de vender humo y la gente cobrar. Las mentiras inmensas desde el 15 de abril en el cual Pedro Sánchez recibió en su casa la carta como investigada y Pedro Sánchez hizo una carta a los españoles diciendo que se ponía a hablar del amor como importancia en la vida y que todo el mundo lo insultaba. Las cortinas de humo con Argentina más o menos discretas y ahora esta cortina de humo tremenda y terrorífica con Palestina. Ayer, por otra parte, Santiago Abascal fue a Tel Aviv con las banderas de Israel y la de España a apoyar el sistema. Es que una cosa es una cosa y 6 media docena. Es que aquí pasamos. Entonces, si esto fuera un país como ocurrió pues, en Inglaterra, por ejemplo, el anterior presidente del gobierno, el propio Partido Laborista fue quien lo cesó. Entonces, si aquí la ejecutiva del Partido Socialista fuera una ejecutiva y no fuera un gobierno como es Rusia y demás, que por cierto, esa es otra. Ahí sacaba la chistera, en un Consejo de Ministros colocó con calzador y regala, toma, 1.000 millones de euros a Ucrania. A dedo. Yo, Pedro Sánchez. Toma, narcisista. 1.000 millones de euros. ¿Te parece bien sumar? ¿Te parece bien al otro? ¿Te parece mal? Sí, no, somos prorrusos. Todos, Urtasun, Bildu, somos prorrusos y tal. ¿No nos parece bien? Pues, a mí sí, me da. Yo hago. Pues lo mismo con la ejecutiva. Entonces, la ejecutiva tenía que haberse reunido y haber cesado a Pedro Sánchez. No que dimita la propia ejecutiva, y si no tener que haber un artículo en la Constitución que le permita al rey o a quien sea cesar al presidente del gobierno. No, solamente con una moción de censura, pero si los tiene todos comprados. Entonces, es que tiene que dimitir y como no lo va a hacer, pues hay que cesarlo de una manera o de otra. A las buenas o a las malas. Pero a este señor hay que echarlo. Desde todo lo de la carta, todas estas mentiras, mes y medio, ahora se abre el secreto del sumario y se ven fechas, días, lo que queda por ver. Repito, y para terminar, esto es un juzgado de instrucción que se ha asignado después de admitir a trámite. Queda todavía pendiente qué hace la audiencia provincial con si para el tema, creo que no puede. Y bueno, si después de estas diligencias previas el juez decide que hay que abrir un juicio oral, pues se designará un nuevo juzgado y un nuevo juez que haría ese juicio oral y si hay pruebas
dijéramos, delictivas, además de todas las morales que hay, que es aberrante lo que está ocurriendo en España, por lo que sea será. Pero desde luego, como Pedro Sánchez no va a dimitir, hay que cesarlo de alguna manera. Hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar el propio sistema del Partido Socialista, y la Ejecutiva también tiene que ser guiada por unas ideas, por un programa electoral, y tiene que cesar a su presidente. No está en ningún programa electoral, no está ejecutando ninguna tarea para los españoles. Entonces, la propia Ejecutiva tendría que cesar a su presidente y echarlo y demandarlo y poner también una querella. Y si no, el propio Estado tendría que tener las leyes en su mano para poder echar al presidente del gobierno, que se dedica a mentir de esta manera, a acudir después al rey después del fin de semana de la carta, a decir he pensado que sigo, engañándonos a todos. A ver, a mí no me engaña. Llevo mucho tiempo diciendo esto y escuchando después cómo los socialistas comunistas siguen diciendo que esto es una fachosfera y que esto es todo un bulo. Entonces, esto es lo que hay. España está como está y Pedro Sánchez hay que cesarlo como sea. Así que buenos días.